Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el 8 de diciembre la iglesia celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Inmaculada Concepción, inmaculada, sin mancha, sin mácula. Concepción, se entiende la concepción desde la perspectiva científica, no desde la perspectiva de la iglesia, porque la iglesia no dice nada ni el científico, a no ser que la ciencia se lo dé, le dé el dato serio, científico a la iglesia. Entonces la iglesia es cuando se pronuncia. Entonces cuando se dice concepción o el término concepción aparece, se entiende como el momento en que el espermatozoide inocula al óvulo. Cuando el espermatozoide inocula al óvulo, se conforma el cigoto. Esa célula, desde aquel momento, empieza a formarse lo que es la vida humana. Se entiende vida humana, persona humana. Y desde ahí en adelante existen unos procesos que identifican como persona individualizada, como ser individualizado por la realidad del desarrollo del ADN, toda esta parte del genoma humano, toda esta realidad que hace que la persona empiece a ser persona única, frente a Dios, desde aquel momento de la concepción. Pues eso fue lo que le pasó a la Virgen María. La Virgen María no es diosa, la Virgen María es simplemente un ser humano que tuvo gracia frente a Dios desde el principio, por la que jaritomene es un término griego que significa desde siempre con gracia, con plenitud de gracia, Y desde aquel momento, como es plena de gracia, desde siempre con gracia, desde el momento de la concepción, fue preservada del pecado original. ¿Y por qué fue preservada del pecado original? Fue preservada del pecado original porque, de acuerdo al plan de salvación que tenía Dios, para el género humano, desde su realidad más honda, más profunda, en virtud de un amor, entonces estaba planeando toda la realidad de cómo hacer posible que su realidad de Dios se entendiera en su realidad, en su Hijo, de su Hijo Jesucristo. Y como Jesucristo es Dios, porque estuvo aquí desde siempre, desde un principio, y desde un principio estaba con Dios, y en un principio era Dios, entonces tenía que encarnarse para poder transmitir a lo humano, toda una experiencia espiritual de Dios. Por eso Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. No mitad hombre y mitad Dios, 100% Dios, 100% hombre. Se encarnó pues Dios en la Virgen María. Por lo tanto, lo que venía a ser depositado en el seno de la Virgen María era santo, puro, limpio, era Dios, sin mancha también. Por lo tanto, tenía que conseguir a un ser igualmente puro, limpio. La Virgen María fue preservada del pecado original. Por eso San José no tuvo concurso en el embarazo de la Virgen María. El que participó fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando se habla de que por las venas de Jesús corre sangre pagana, entonces eso hay que mirarlo y tratarlo con mucha delicadeza, porque las cosas no son así como nos las quieren presentar. Resulta que empieza a hacerse la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente tocan toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo? Desde la realidad de San José, que es el padre putativo de Cristo Jesús. Pero San José no tuvo participación material, física, carnal con la Virgen María, La que tuvo fue el Espíritu Santo, fue el que tuvo la realidad de participación espiritual, y por eso lo que vino a depositarse en el seno de María era algo totalmente diáfano, prístino, limpio. El término pagano se puede entender de dos maneras: que no hacían parte del pueblo judío, son aquellas personas que no hacen parte del pueblo judío, o personas que eran pecadoras, idólatras, etc. Entonces, esos dos términos implican alguna realidad de impureza. Cuando quieren darnos a entender que por las venas de Jesús corría sangre pagana, uno empieza a decir, eso no es exacto.
¿Por qué? Porque los familiares que transmitieron la sangre fue de San José. Jesucristo es hijo de David, ¿no? Venía desde la genealogía de David, pero teniendo como San José como el padre putativo. Pero a nivel físico, material, sabemos perfectamente que no es así. Porque si San José hubiera tenido participación en la concepción de Jesucristo, en el vientre de María, si San José hubiera tenido relaciones sexuales con la Virgen María, pues podría decir, no, sí, porque efectivamente entonces Jesucristo, por las venas de Jesús, sí corría sangre pagana. Pero no, se hace la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Desde un principio hasta que llega a San José. Muy bien, pero porque San José es el padre putativo de Jesús. Pero San José no tuvo relación íntima con la Virgen María. Por lo tanto, lo que había en el vientre de Virgen María no venía de San José, vino del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es ningún pagano, ni tiene sangre pagana, obviamente, porque estoy diciendo, porque es espíritu. Listo. Ahora bien, mirando la realidad de la Virgen María, si por el lado de que la Virgen María hay gente pagana, seguramente sí, pero resulta que María fue preservada del pecado original. Por lo tanto, por las venas de ella tampoco corría sangre pecadora, porque fue preservada del pecado. Entonces, por las venas de Jesús, ¿qué corría? Pues simplemente María era, sin ser diosa, era pura, ¿no? Halló gracia frente a Dios, por eso fue virgen antes, durante y después del parto. Por eso la Virgen María en ningún texto del Evangelio aparece como con algún error, algún pecado, alguna inconsistencia, nunca. Si analizamos la vida de los santos, de los apóstoles, por ejemplo, vemos cómo estos hombres cometieron ciertas inconsistencias, ciertos pecados, ciertas cosas que ennegrecían su realidad, ¿no? de virtud y de seguimiento a Cristo Jesús. La Virgen María jamás. ¿Por qué? Porque por las venas de la Virgen María que corría, pues simplemente también la pureza, ¿no? Llena de gracia, siempre pura, ¿no? Entonces, hay que mirar con mucho detenimiento esas afirmaciones que a veces se hacen así como de una manera un poco teológica y poco seria a nivel filosófico, también a nivel teológico. Entonces, lo importante es que como María fue concebida sin pecado original, sin mancha, y la Inmaculada Concepción, entonces empieza uno a entender del proceso dentro de la historia de salvación, dentro de la economía de la salvación, cómo la Iglesia, a través de sus estudios, a través de su tradición, a través de lo que nos arroja la Sagrada Escritura, pudo determinar que la Virgen María, de acuerdo a la tradición, ¿no? De acuerdo a los datos que también nos arrojan la Sagrada Escritura, podemos colegir, ¿no? que esta fiesta es bastante importante porque María no tuvo pecado. Nació sin pecado, Inmaculada Concepción. ¿Y para qué? Para darle cabida en su vientre a aquel que tampoco tenía pecado. Por eso es tan importante esta fiesta, donde existe una plena conexión entre la Madre y el Hijo, entre la Virgen María, ¿no? y Jesucristo, entre Dios y hombre verdadero y con una mujer humana llena de santidad, llena de pureza. No podría ser de otra manera para que el Redentor del mundo viniera aquí a darnos la salvación. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.